Hola, bienvenidos todos a esta nueva Open Class de UNIR, Universidad Internacional de La Rioja. Hoy estamos aquí para hablar de economía circular. Os voy a presentar primero a las personas que nos acompañan. Tenemos 3 ingenieros, así que vamos a empezar por los ingenieros. Margarita Villegas, bienvenida Margarita. Margarita es consejera de transformación de UNIR. Ya tiene un amplio conocimiento en toda la parte de estrategia empresarial y una experiencia grande en el lanzamiento al mercado de nuevos productos, nuevas compañías, ideas. Así que, Margarita, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Tenemos a Gabriel. Gabriel también es ingeniero industrial y MBA. Buenas tardes. Tiene más de 6 años de experiencia en la consultoría de negocio y actualmente es coordinador de los miembros en España del Club de Economía Circular. Bienvenido y esperamos que nos cuentes qué es esto del Club de Economía Circular. Genial. Muchísimas gracias a vosotros. Nicola, también ingeniero Hola. industrial, es fundador y director del proyecto empresarial Ecologin. Es speaker, consultor, profesor. A mí me encanta cómo se describe él, porque es experto en emprendimiento verde, tech y viajero. O sea que bienvenido. Muchísimas gracias, Muchas Nicolás. gracias a vosotros. Tenemos a Coralía. Coralía es actualmente jefe de proyectos del área de eficiencia energética y sostenibilidad del Instituto Tecnológico Hotelero. Muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Y para finalizar, Sharan, bienvenido. Él es jefe de proyectos, él es economista, ecologista, consultor en innovación estratégica y con enfoque en negocios con propósito. Esto me ha gustado mucho. Ya nos contarás qué es negocios con propósito. Vale, muy bien. Bienvenidos todos y tenemos el placer de contar con Margarita para que dinamice esta sesión, así que Margarita te cedo el testigo. Hola, buenas tardes a todos. Esto de la economía circular, por poner una pequeña piedra de contexto, no deja de ser un modelo donde lo que hay que hacer es diseñar tanto productos como servicios. Esto es importante porque será una pregunta para las personas que nos acompañan hoy. Tanto productos como servicios de una manera diferente, que puedan ser utilizados y que puedan ser mantenidos en el tiempo. Dicho así, nada nuevo, porque todos sabemos que dentro de los parámetros de responsabilidad social, las empresas tienen una misión que es la de reutilizar en la medida de lo posible los materiales. Y entonces tenemos todos los modelos ligados al reciclaje: vidrio, papel, todo lo que se os ocurra, electrónica, etcétera, etcétera. Además, en los últimos años han salido todos los modelos ligados al mantenimiento y tenemos todas estas máquinas inteligentes que nos avisan con un mantenimiento preventivo y nos dicen y nos hacen una alarmita: cuidado, cuidado, que eso se te va a estropear y pon los remedios necesarios, de tal manera que si lo hacemos a tiempo y lo hacemos bien, esta máquina vivirá más tiempo, a lo largo tendrá una vida útil mucho más larga. Por lo tanto, ¿qué es lo que aporta de nuevo esta economía circular? Lo que está aportando de nuevo esta economía circular es que en un momento donde la innovación es el nuevo paradigma para poder seguir creciendo y donde las empresas tienen que crecer, parece, o todo apunta, que el crecimiento lineal que hasta ahora se está haciendo no es suficiente, o que va a haber un momento en el que el crecimiento lineal se va a agotar. ¿Qué es crecimiento lineal? Es defino, diseño, produzco y pongo en el mercado, y cada vez en más cantidades, y cada vez vendo a más gente, y cada vez más y más y más. Y cuando no llego, pues me compro una compañía, y cuando no llego más todavía, me monto hasta un determinado ecosistema. La economía circular lo que viene a aportar es la pregunta es: ¿qué pasaría si, en lugar de pensar en crecimientos lineales, pensásemos en crecimientos circulares? Contextualizado, querría dar paso a Nicola para que nos hiciera un pequeño zoom en su experiencia y nos pudieras decir qué has hecho dentro de economía circular, o para ti un gran ejemplo de economía circular en el que hayas participado. Sí, gracias por la invitación. Mi nombre es Nicola Cerantola. Mi nombre es Nicola Cerantola. Desde el 2009, digamos que tras un viaje inspirador en el sur de México, me di cuenta que que necesitábamos proteger el entorno en que vivimos, y me di cuenta que existían metodologías como el ecodiseño que permitía incluir dentro del diseño de productos y servicios la variable ambiental, ¿no? Durante unos años, pues yo, como había estudiado ingeniería mecánica, me habían enseñado a construir cosas o cómo se fabrican las cosas, pero nunca nadie me dijo cuál era el impacto de estos productos, ¿no? Entonces, lancé este proyecto que se llama Ecologin. Es un proyecto que a mí me gusta seguir llamando emprendedor, porque en el fondo
cuando nos dedicamos a economía del conocimiento y a innovación necesitamos estar siempre en una modalidad beta, ¿no? Y nada, entonces los primeros años es curioso porque ahora la economía circular, como antes comentaste, realmente parece que es un término nuevo, pero es un término que ya existe desde hace un tiempo y lo curioso es que ahora las mismas cosas que íbamos predicando los que estamos aquí también en esta mesa hace unos años, de repente se vuelven interesantes para las empresas. Yo creo que el gran impacto de esto, el gran impacto de la economía circular es que por primera vez los temas de sostenibilidad se han estado hablando con una jerga relacionada muy cercana a los negocios, ¿no? Es decir, antes era un mundo aparte y ahora mismo las empresas se dan cuenta que este crecimiento lineal que comentaste antes no es viable, ¿no? En el tiempo. Entonces, bueno, en estos años me he estado dedicando mucho a predicar también en el desierto durante un tiempo. Ahora el desierto ha empezado a brotar, ¿no? Es decir, que en el fondo hay bastante concienciación de que hay que cambiar de modelo. Me he estado dedicando sobre todo a temas de divulgación, de educación en emprendimiento, que son las cosas que yo creo que se retroalimentan entre sí. Es decir, nosotros necesitamos también formar a nuevas personas, nuevos profesionales. Yo creo que aquí en UNIR estamos también en el lugar correcto, ¿no? Donde estáis formando nuevas generaciones de líderes, ¿no? Y necesitamos... creo que la educación tiene un rol fundamental en la transición a este modelo circular y luego también he trabajado mucho en exploración, que a diferencia de lo que podría ser un PhD o una investigación con microscopio, la exploración se parece más a aventurarse en el medio de la selva con un machete, que no es un ejemplo muy ecológico, pero creo que da la metáfora de lo que significa ir explorando un territorio desconocido que era la economía circular. Yo creo que la mayor contribución en estos años ha sido tratar de unir puntitos, de unir disciplinas, puesto que el modelo educacional también ha sido siempre un modelo industrial, yo diría casi militar, ¿no? Entonces este modelo muy segmentado por partes ha hecho que tengamos el mundo lineal como lo tenemos y creo que tenemos que romper estos tabiques y ver la economía circular desde una perspectiva, la economía en general desde una perspectiva más generalista, ¿no? Más 360 grados. Entonces un poco mi papel en estos años ha sido esto, de fomentar nuevos proyectos emprendedores y de tratar de inspirar a las personas para que encuentren una forma de encaminarse hacia la solución en vez que hacia el problema, que es lo que ha pasado hasta ahora. Muchas gracias, Nicola. Un inspirado por el desierto y que además ahora mismo inspira a los demás. Muchísimas gracias. Sara, nos gustaría saber cuál es para ti lo que más resaltarías de toda tu trayectoria hasta ahora dentro de esta economía circular y cómo se diseña un producto o un servicio dentro de este contexto. Vale, buenas tardes y muy agradecido de poder estar aquí. Para mí, primero, un poco de historia de cómo he llegado hasta aquí. Que yo en los años 80 estaba estudiando en Londres economía y business, ¿no? del negocio, y luego fui a estudiar la licenciatura en banca y finanza internacional. Fue muy, realmente influencia un poco de la familia, todo esto, de mi entorno, y me gustaba mucho la economía, pero estaba en un entorno en la época de Thatcher, ¿no? de Margaret Thatcher, el famoso, y Reagan, y que todo lo que había acabado totalmente fue este movimiento de los hippies de los años 70, y esto que escuchaba y me parecía muy interesante, pero no había nada, fue un desierto, como dice Nicolás, de todo lo que había quedado de este mundo, de este movimiento ecologista. Y realmente este movimiento ecologista empezó en los años 70 de manera global y fue justo después. Y todo lo que la gente hablaba era de especulaciones bancarias, financieras, de coches, de Porsches, y además dijeron que muchos de los hippies acabaron yuppies, ¿no? Los yuppies de Londres, trabajando en bancos, corporaciones grandes, y todo esto se acabó. Y me pareció muy interesante también en economía que nos enseñaban que hay una cosa que se llama externalidades, pero te lo decían, pero nunca se hablaba más de eso. Y luego había otra cosa que también se llama la crisis de los comunes, que todo lo que no pertenece como una propiedad a una persona
eso se queda fuera ahí y los gobiernos y la sociedad tienen que tratarlo de alguna manera. Pero mientras que hablaban de todos estos temas, a la vez había deregulación total había ese movimiento de Milton Friedman que decía que un negocio solo tiene que enfocarse en los accionistas y solo tiene que dedicarse al interés de accionista, que es crear profit, ¿no? Crear beneficio. Y a la vez los conservadores de este movimiento economía neoliberal decían que a la vez tienes que quitar el gobierno, ¿no? El poder de gobierno como regulador tienes que bajar porque no queremos regulaciones para regular los negocios porque acaba siendo una barrera realmente para el negocio porque no nos dejan hacer profits si hacemos regulaciones. Entonces, eso para mí fue una contradicción total. Al mismo tiempo, durante ese tiempo vi que toda la crisis medioambiental está en creciente y hemos visto que todo lo que decían los ecologistas en ese momento, que eran como un movimiento fringe, ¿no? de marginal, realmente tenía sentido y ahora yo creo que me dedico realmente a esos proyectos de innovación. Sobre todo me dedico a fondos públicos porque después de la crisis financiera de 2008, sobre todo los fondos privados se volaron de Europa a países emergentes, ¿no? Entonces hay una crisis también de conseguir fondos para invertir en negocios y todo eso y yo me dedico a fondos públicos porque realmente creo que los fondos públicos están ahí para la innovación, sobre todo esta fase de riesgo que muchos negocios como en economía circular tienen que pasar una fase de este valle de la muerte, ¿no? Y ahí la financiación pública es muy interesante para poder llenar esta brecha, ¿no? Y estoy trabajando en un proyecto de economía circular muy interesante de biogás. Por ejemplo, es un proyecto LIFE de la Comisión Europea, pero hay varios otros modelos también que vemos que cada vez hay maneras de hacer cosas de manera diferente e integrar todo eso. ¿Nos puedes decir brevemente cómo diseñas en este ejemplo que nos ponías de biogás, cómo diseñas un producto o un servicio, no sé lo que estáis haciendo en este caso en concreto, de economía circular? Yo creo que en general, por ejemplo, biogás es un ejemplo muy bueno porque está convirtiendo los residuos orgánicos a energía y luego otro subproducto que tiene, por ejemplo, es fertilizante para el campo y es un fertilizante ecológico que sustituye el fertilizante fósil. Y a la vez todos los productos que estamos básicamente dejando ahí para deshacerse de manera en vertederos está creando metano, que es un gas 25 veces más potente que el CO2 para el cambio climático, que es un gas muy dañino para el clima. Y este gas estamos captando y estamos a través de una startup, una empresa pequeña, una pyme española muy innovadora que tiene una tecnología muy avanzada en Extremadura y ellos están captando el gas y este gas están comprimiendo para dirigirlo, por ejemplo, en autobuses en Barcelona, que es un proyecto donde podría acabar este gas, por ejemplo, que captar esto y tener, ahora que veis en la ciudad que hay autobuses que ponen CNG, eso sería CNG verde, ¿no? Porque el CNG no es fósil. Entonces, convertir este gas de materia orgánica, pero cómo diseñamos el proceso, en general es tener conciencia de todo el ciclo de vida, de los residuos, de dónde vienen, que tienen que no tener, por ejemplo, materia no orgánica como plásticos y todo esto. Entonces, tener conciencia en general del ciclo de vida de un producto y una cadena de valor es la base de economía circular. Tener conciencia de tu impacto ambiental, que no es solo diseño de producto en recursos físicos que conocemos, pero los gases, la química, el flujo también financiero, porque, por ejemplo, muchos de los socios en esta empresa son los propios, a través de la cooperativa, son los propios, la gente de la zona. Entonces, cada vez crear modelos de negocio más inclusivos
que las accionistas. Y además tiene otro componente muy interesante para hablar de economía circular, que es muy local, porque el residuo es local de la zona. El gas al final acaba en los autobuses a nivel local, no tienes que traer gas de Siria o de otros sitios donde tienes que montar una guerra para acceder a ellas, y puedes crear tu propio gas bionatural. Y esto realmente yo creo que para temas de soberanía energética es muy interesante, para temas de tener esta visión global. Y luego el fertilizante también acaba en el campo a nivel local, no tienes que traer petróleo de otro sitio para crear fertilizante. Entonces es un ejemplo muy interesante de economía circular. Muchísimas gracias, francamente interesante. Traspasa los sectores, es transsectorial, es local, genera energía, genera también para componentes. Realmente interesante porque es un ejemplo muy, muy completo. Sí. Coralia, ¿cómo ves tú todo este tema de economía circular en un sector tan complejo como el hotelero, una cadena de valor tan inmensa, con tantísimos agentes? Y si nos puedes poner algún ejemplo, sé que seguramente hay muchos relacionados con la sostenibilidad. Como estás dentro de la parte tecnológica, si también nos puedes puntualizar para hacer también algo diferente dentro de la parte de tecnología específicamente. No sé si nos puedes hacer ahí un guiño. Gracias. Bueno, pues la verdad es que nosotros preferimos pensar que no solamente el hotel, sino todo el sector turístico. Claro. Trabajamos un poco en ese sentido. Estamos desde el Instituto Tecnológico Hotelero, aunque el nombre parece que nos delimita un poco, pero contemplamos también todo el sector turístico en su extensión, ¿no? Yo en concreto trabajo en el área de sostenibilidad y eficiencia energética, que lo hemos denominado así, que es un nombre ya muy viejo, aparentemente. Parece que economía circular se va a comer como concepto todo esta denominación, pero la eficiencia de la gestión energética es una parte imprescindible de la economía circular, por lo menos en el mundo hotelero y en el mundo turístico, ¿no? Nosotros tenemos claro que es una industria que demanda muchísima energía, que demanda muchísimos recursos de todo tipo y que, bueno, pues que tiene que gestionarlo, y que además tiene que gestionarlo acorde a los tiempos, porque los clientes cada vez se vuelven más exigentes. Estamos en una era tecnológica curiosa, ¿no?, en la que los clientes lo controlan todo a través de las redes sociales, y eso crea niveles de exigencia muchísimos más altos, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues que empezamos intentando concienciar al sector hotelero de la importancia de una buena gestión energética. La gestión energética forma parte de la economía circular en el sentido de que, bueno, pues que muchos de los conceptos que están integrados en la economía pues coinciden y son aplicables, ¿no? Empezando por el tema de un segundo uso de vida, o alargar la vida útil de las máquinas y de las instalaciones, básicamente. ¿Cuál ha sido nuestra misión en este sentido? Bueno, pues también ha sido predicar en el desierto. Si tenemos algo común todos los que estamos aquí sentados, es que hemos predicado en el desierto mucho. Y el sector hotelero, cuando les dijimos que la economía circular les podría traer, la gestión energética les podría traer beneficios al bolsillo, de repente se nos puso un púlpito y la gente vino a misa, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido pues hay muchas vías importantes. El hotelero cada vez es más consciente de que puede actuar directamente sobre muchos de sus procesos en el hotel, empezando por el reciclaje, la reutilización. Hay muchos hoteles que están utilizando técnicas de compostaje para acabar la cadena de compra. Lo que no se puede compostar, es decir, se destina a un segundo uso. Tengo ejemplos de muchas cadenas, ejemplos de algunas cadenas que han utilizado materiales de desechos, como es el caso de los corchos de las botellas de vino, para utilizarlos en el ámbito decorativo, en el aislamiento de paredes a la hora de realizar la decoración o la construcción, la rehabilitación de sus instalaciones. Y
Hay muchos conceptos de la reutilización del agua cada vez más, y sobre todo en zonas donde el agua es escaso. En España tenemos las islas, tanto las Baleares como las Canarias, pues reutilización del agua de lluvia, la reutilización de aguas grises, la desalación de agua, desalinización, la depuración de agua. Esos son ejemplos muy concretos que están ahí todos los días. Eliminar envases que apenas se utilizan y que se van a la basura, como son los amenities, es decir, las botellitas de champú, de gel que tenemos en las habitaciones, que consumimos la mitad, a veces ni eso, las dejamos en la habitación cuando nos vamos y la camarera de piso directamente las arroja a la basura. Todo eso el hotelero está trabajando, primero porque es un gasto muy, muy grande, y se está dando cuenta que el mercado cada vez es más adaptable en conceptos que desvendes adecuadamente, que son amigables con el medio ambiente. Es decir, si tú vas a un hotel de 5 estrellas, esperas un cierto valor añadido, y el hotelero siempre ha tenido mucho miedo de decepcionar a su cliente con respecto a ese valor añadido. Por tanto, han sido muy reacios a tomar ciertas medidas, como por ejemplo pues, eliminar estos amenities y convertirlos en envases a granel. Cada vez más ahora vemos que los hoteles de 5 estrellas y gran lujo empiezan a introducirlos, pero aquí la innovación juega un papel muy importante. Es decir, no hay que ser cutre a la hora de hacer estas cosas. Se puede ser innovador, se puede utilizar elementos bonitos, ingeniosos, que nos permiten eliminar todos estos residuos, dar un servicio a nuestro cliente y encima que tengan una aceptación buena, ¿no? E incluso una valorización alta, ¿no? Y encima un retorno económico para el establecimiento. El tema de las toallas, las sábanas, poner en manos del cliente la decisión si las quiere lavar o no, pues esto también es economía circular. Al final va dirigido al ahorro de agua, al ahorro de detergentes, bueno, pues vamos un poco por ahí. En cuanto a la parte de las nuevas tecnologías, que voy a asumir ese reto, no es mi área en concreto específica, pero bueno, de alguna forma el Instituto Tecnológico Hotelero la tenemos transversal en todas las áreas, ¿no? Bueno, pues las nuevas tecnologías, la transformación digital 4.0, está inmerso prácticamente en todos los procesos del hotel, tanto en los procesos de desarrollo y operaciones como en los procesos precisamente de gestión. Elementos de monitorización, de control, todo esto nos ayuda a gestionar el ahorro, a gestionar el consumo, a gestionar los flujos de personal, incluso con elementos como el seguimiento de personas, ¿no? Los food track. Esto nos ayuda también a determinar en qué horarios tenemos determinadas concentraciones de personas en determinadas áreas del hotel, programar la climatización e incluso en los elementos de food service, en los buffets, bueno, pues saber qué cantidad de personas van a desayunar cada día, a comer cada día, y permitirnos hacer también una compra inteligente destinada a evitar desperdicios, básicamente. Muchísimas gracias, Coralia. Habrás estado en el desierto, pero no has predicado en vacío, porque tienes una ingente cantidad de proyectos encima de la mesa y todos los que parece que te van a poder seguir viniendo encima. Muchísimas gracias. Gracias. Gabriel, para alguien que quiera empezar a pensar en circular, ¿qué le aconsejas? Vale. Buenas tardes a todos. Bueno, yo vengo como parte de Circular Economy Club, y ¿qué estamos haciendo nosotros? O respondiendo un poco a tu pregunta. Nosotros lo que nos dimos cuenta en 2012, Ana Tari, que es la fundadora, se dio cuenta que al empezar a investigar sobre economía circular, estaba en la universidad y no existía un espacio donde poder compartir o preguntar o incluso encontrar información relacionada con economía circular, qué se estaba haciendo y qué movimientos podía ella, incluso lo que ella encontraba o sus avances, poderlos compartir con otros profesionales. Entonces, a partir de ahí, nació unos años más tarde, en 2014, se mudó a Londres y creó Circular Economy Club, que es a la organización a la que pertenezco actualmente. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues lo que tenemos básicamente es crear un espacio de diálogo entre profesionales, investigadores, empresas, estudiantes, donde puedan compartir, y siempre con una mentalidad bottom-up. Es decir, sí que existen otras asociaciones o grandes consultoras que están haciendo un análisis de
toda esta nueva tendencia o este proceso, que aunque, como decía Sam, lleva desde los 80, pero realmente ahora es cuando empiezan a hacernos un poco más de caso, que tengan un sitio donde poder analizar, poder encontrar eventos, encontrar información, compartir sus propios eventos o compartir sus investigaciones. Entonces, actualmente, y por centrar un poco, y si quisiera alguno de los estudiantes comenzar, pues le recomendaría que si quisiera podría ser comenzando siendo miembro de Circular Economy Club, que es gratuito, se puede inscribir y a partir de ahí pues tendría acceso a diferentes servicios, diferentes formas de ponerse al día con la economía circular y a partir de ahí ver si le interesa, si quiere seguir investigando junto con nosotros o quiere colaborar a través de la empresa donde está trabajando actualmente y demás. Entonces, cosas que tenemos actualmente, proyectos que estamos en marcha, tenemos la parte de organizadores locales, que en ya más de 60 ciudades del mundo tenemos responsables de dinamizar los eventos, dinamizar todas las funciones o todos los eventos que tenga en una ciudad, en una misma ciudad, en cuanto a economía circular. Después, por otro lado, en este caso en Madrid tenemos a Patricia, que de hecho Nicola ya ha colaborado con ella alguna vez. Por otro lado, tendremos el programa de mentores, que sobre todo viene muy bien para estudiantes que están pensando en hacer el proyecto de fin de carrera, de fin de grado. Pues al fin y al cabo lo que pueden hacer es contactar con nosotros y nosotros les ponemos en contacto con algunos de los mentores que son especialistas, son expertos en economía circular. De hecho, tanto Saram como Nicola son parte de este programa y bueno, les invito si quieren hacer algún comentario sobre su experiencia hasta ahora. No sé si queréis comentar algo de cómo ha ido. ¿Tú quieres hablar? Sí, un ejemplo, tuvimos la suerte de poder contar con uno de los proyectos que se llama Biome, que me pasaron para hacer un poco de mentorización, pero sobre todo en el ámbito donde estoy trabajando, buscando fondos públicos a través de la comisión. Y es un proyecto muy interesante que realmente están haciendo para ¿cómo se llama? Como disrumpir el mundo de construcción para crear bloques y varias materias de setas. Entonces eso es un ejemplo de biomimetización, ¿no? De biomimetización. Un ejemplo muy, muy bueno de básicamente cómo convertir una materia biológica en un producto de construcción para crear edificios. Lo tiene en fase de prototipo, hemos buscado financiación, ahora que están en Inglaterra con el Brexit es un poco complicado, entonces estaba investigando todo esto, pero es un ejemplo de cómo puede funcionar, por ejemplo, un mentorship, hablamos sobre posibilidades y vamos a seguir hablando y ha venido muy bien. Sí. Vale, genial. Pues nada, eso era uno de los ejemplos. Otro de las funciones que tenemos, aparte de los organizadores locales y el programa de mentores, es que una vez al año generamos un evento a nivel mundial. Este año ha sido el primero, que fue en febrero, y le llamamos Mapping Week. Y al fin y al cabo era con ese mismo pensamiento de levantar iniciativas desde la parte más de población, de cualquier persona, básicamente podía interactuar. Hicimos un evento con más de 3.000 iniciativas, se me apegaron finalmente, y más de 2.100 participantes en más de 65 ciudades en todo el mundo. De hecho, lo hicimos aquí en España, en Madrid y en Valencia, y Nicola, estuviste ayudando a Patricia, que fue la coordinadora de aquí. No sé si... ¿Qué tal fue? Sí, bien, la verdad que... ¿Cuánta gente vino? Sí, aquí al final creo que vinieron como 50 personas o algo así, que al final por la... digamos que el llamamiento yo creo que está siendo la sociedad y los jóvenes están siendo muy permeables a este tipo de cosas y están muy interesados, así que en este sentido fue una buena convocatoria. Bueno, este sería uno de los grandes eventos que hacemos anualmente. El año que viene estamos ahora diseñando qué va a ser, pero probablemente hagamos lo mismo, pero a nivel de no tanto de ciudades, sino de universidades, y queremos pues, lo mismo, realizar actividades para dinamizar la parte más de formación, que como decía Nicolás, es toda la gente que se está formando y que están generando los nuevos líderes del futuro, pues que también que se vayan concienciando y que vayan conociendo estas nuevas formas de diseñar o de hacer negocios rentables con este nuevo modelo. Y por último, bueno, tenemos la web, que al fin y al cabo es ese espacio de diálogo donde puedes
encontrar todo tipo de noticias, eventos, puedes cargar tu evento, puedes registrar tu empresa como asociada, puedes incluso encontrar ofertas de empleo. Entonces, bueno, como primer marco para alguien que no ha tenido mucho contacto, que oye por primera vez economía circular o que lo ha oído en las noticias, pues en alguno de los eventos que se han producido en España o en extranjero y quiere profundizar, pues podría ser un buen punto de entrada. Hay una referencia para empezar a pensar en circular, por lo tanto. Sí. Gracias, Gabriel. Coralia, perdona que os haga las preguntas en directo, pero yo creo que así vamos a ser más dinámicos y, por supuesto, intervenir cuando os parezca. ¿Los grandes retos de la economía circular, a tu parecer, dónde están? Los grandes retos, de momento, los grandes retos de la economía circular para mí, aquí tengo un montón de ingenieros industriales, yo creo que están en una nueva concepción de la producción, básicamente. Por ejemplo, hay un concepto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es un concepto del siglo XX y del siglo XXI, que es la obsolescencia programada. La obsolescencia programada es un concepto que está totalmente en contra del criterio de economía circular. El gran reto es intentar que los mercados asuman que ese concepto se tiene que eliminar, que tenemos que empezar a pensar en alargar, como he dicho antes, la vida útil de los materiales. Por tanto, una lavadora no se puede estropear a los 2 años. Tienes que tener un buen diseño, porque se puede hacer. Las lavadoras antes duraban toda la vida. Y además tienes que tener también un mercado de componentes para poder echar mano de la reparación. Todo esto va muy reñido, yo entiendo, con los conceptos de mercado actual. Por tanto, para mí el primer gran reto es cambiar ese reto de esa concepción de los mercados, cambiar la línea de beneficios de los mercados y tratar de buscar nuevas vías para que puedan seguir generando beneficios, pero no generando residuos al planeta. Sí. ¿Un momento? Claro. Vale, aquí es que justo ha puesto un ejemplo que para nosotros es uno de los casos de uso que más nos gusta comentar, que es el ejemplo de Bundles, que es una empresa holandesa, que lo que hace es que en vez de comprar tú la lavadora, lo que haces es pagar una suscripción. Y entonces tú lo que tienes es una suscripción en la cual te llevan la lavadora a casa y está como alquilada. De esa manera son todo lavadoras Miele y ya es responsabilidad de esa empresa que la vida útil sea lo más alta posible, porque ya es responsabilidad suya el que sacarle mayor rendimiento a esa lavadora porque se la estás alquilando de alguna manera. Ellos ganan también dentro de la suscripción con los mantenimientos, pues, tanto preventivos como correctivos. Por lo tanto, simplemente lo que han hecho es cambiar el modelo de negocio, no tanto el diseño, digamos, de un punto de vista más ingenieril, sino que el propio modelo de negocio es, oye, ¿por qué la vendo? Pues no, la alquilo. Tú me pagas un alquiler mensualmente en el que incluye también, pues, la puesta en marcha, incluyen los mantenimientos. La persona se olvida de cualquier, pues, cambio que pueda haber y demás. Y lo que fuerza a las empresas constructoras o ensambladoras es a que esas sean mucho más útiles y que no tenga obsolescencia programada, porque al fin y al cabo lo que me interesa es que dure, pues, en vez de 10 años, 12, 20, porque le voy a sacar más partido a esas, más meses de alquiler. Esa es la economía de la funcionalidad. Exacto. Y eso, precisamente, es una de las grandes cosas que dentro del sector hotelero podemos presumir, que el sector hotelero de por sí, por el concepto de negocio que tiene, es economía funcional, porque está promoviendo el alquiler en lugar de la compra, de la adquisición de bienes. Para mí ese es el reto, cambiar la concepción también otro segundo reto, cambiar la concepción de la gente y cambiar la adquisición por el alquiler. Sí, justo eso os iba a preguntar. Cuando comentabas, Correa, que el tema de la obsolescencia programada y cómo podríamos ir trabajando en ello, al final un fabricante de lavadoras, por poner y retomar tu ejemplo, lo que quiere es ganar dinero y no vamos a intentar cambiar la economía para que no gane dinero. Entonces la idea está de pasar de vender productos a vender servicios, que ya lo descubrieron los fabricantes de fotocopiadoras hace un montón de años, y ya empezaron en lugar de intentar vender el hardware, lo que vendían era el mantenimiento y el servicio. Es un ejemplo muy bueno, pero suponiendo que todos los fabricantes hicieran eso, vendría la siguiente oleada, y es la innovación por la innovación. Te tengo que dar un mejor servicio cada vez y tengo que hacer las cosas de manera diferente otra vez. ¿Cuál es el gran reto para innovar o diseñar en circular? ¿Se puede hacer más rápido? ¿Se puede hacer o cuáles son los agentes que pueden dinamizar esto? Porque ya sabemos que después del reto de pasar de producto a servicio, ya lo hemos vivido en otros entornos, el siguiente va a ser y yo más.
y yo más tecnológico y yo mejor. ¿Cómo hacemos para estar al mismo paso, para estar acelerados? Yo a lo mejor digo una tontería, pero Venga. para mí la escalabilidad de los productos es básico. Es decir, un producto se desarrolla con unos servicios, con unas prestaciones, pero queda habilitado para que pueda tener nuevos servicios y nuevas prestaciones. Yo la innovación la veo por ahí. Se puedan sumar nuevos servicios y nuevas prestaciones sin necesidad de eliminar el producto base. Los demás, mis compañeros, los ingenieros que hablen. Sí, yo creo que en la cuestión de las barreras, que está vinculada, respondo un poco a la anterior, Sí. yo creo que hay dos vertientes que están muy poco resueltas. Una es, yo creo que la que está resuelta es el tema tecnológico. Nosotros actualmente, hoy, 13 de junio me parece que estamos, 2018, tecnológicamente podemos ser sostenibles, podemos tener un mundo totalmente diferente, lo único que hay unas inercias económicas y culturales que se arrastran desde hace milenios, en algunos casos, que necesitamos entender. Entonces yo creo que ahí es un tema muchísimo más antropológico y económico del tema tecnológico. Es decir, la innovación es como rizar el rizo, está bien, pero también yo a veces lanzo la pregunta y es ¿por qué hacemos esto? Es decir, si no vamos a la raíz del consumo, de por qué la gente consume cosas, entonces ahí difícilmente vamos a encontrar una solución que sea viable a esto, porque si nosotros lo único que queremos hacer es torcer lo que es la economía lineal y girarla un poco para hacerla más eficiente, no lo vamos a conseguir de todas formas. Si en nuestra cabeza sigue la idea de vivir con el modelo que tenemos actualmente sin cambiar la forma en que consumimos, nosotros necesitamos consumir, desmaterializar profundamente el consumo y pasar a un consumo experiencial, un consumo donde se premie, por ejemplo, el ahorro en vez que el consumo. Si yo te estoy vendiendo kilovatios, inevitablemente te diré, bueno, ahorra porque queda bien en la web, pero en el fondo mi modelo de negocio se basa en eso. Entonces necesitamos romper con estos mecanismos actuales económicos de monetización, como justamente decía Gabriel, que es la servitización, pero también hay unos aspectos antropológicos que están muy olvidados. Es decir, al final el ser humano es un bicho raro, es decir, todavía lo desconocemos mucho y su comportamiento irracional en muchos casos hace que nosotros nos hagamos el planteamiento circular mejor del mundo, pero en el fondo y los hoteles imagino que veréis unas cosas para escribir libros. Sí. Entonces yo creo que ahí la cuestión es que estamos olvidando y yo creo que muchas veces desde una perspectiva de negocios diseñamos mucho por el individuo. Y entonces nosotros como negocios diseñamos para la conveniencia del individuo olvidándonos la conveniencia del colectivo. Tú antes hablaste de los comunes. Entonces yo creo que en el fondo necesitamos desde una perspectiva empresarial y política también establecer cuáles son las normas del juego para que todos jugamos bien y para que todos seamos más felices y vivamos mejor. Porque actualmente lo que se hace es que yo premio tus necesidades y tu poder adquisitivo a costa de muchas otras personas y a costa del medio ambiente. Entonces necesitamos encontrar una forma para romper estos mecanismos y yo creo que la labor de nuestra y de mucha otra gente que se dedica a esto es generar esos mecanismos socioeconómicos que hagan que la economía circular se haga realidad. Nicola, ¿me vas a permitir aquí? Si nos ponemos a mirar las webs y los valores con los que la inmensa mayoría de las compañías ahora mismo dicen estar viviendo, casi todas son client-centric, client-driven. ¿Cómo hacemos entonces para romper esto donde efectivamente en el núcleo central de todo lo que estoy haciendo como compañía me voy a mirarte a ti cliente, voy a ver tus necesidades y te las voy a solventar? ¿Cómo hacemos para abstraernos del client-driven y hacemos un collective-driven, un society-driven, o lo que como quieras llamarlo? Un tribu. Un tribu-tribu. Yo voy a decir una cosa. Más allá de eso, ¿cómo hacemos? Porque es que están imbuidos en todos los valores y es lo que hemos hecho durante todos estos últimos años. Sí, ¿no? Yo quiero decir solo una cosa, que no sé si me vais a echar del estudio aquí, del plato, pero yo creo que hay dos tipos de visión de la economía circular. Una es la visión de que los negocios en el fondo se van un poco a camuflar y vamos a seguir igual que antes. Y hay otra mucho más profunda, y es que el consumidor sea el primero que se da cuenta que muchas de las cosas que compra realmente no necesita. Entonces allí nos metemos en un territorio pantanoso, que sé que los que nos están escuchando que tienen empresas dicen, ¿qué está diciendo este? Pero yo creo que sí,
la cuestión es que nosotros vamos hacia una nueva cosmovisión de la vida y la gente se está dando cuenta que tener tantos objetos y tantas cosas tampoco te da el éxito real que tú pensabas que te iba a dar. Entonces yo creo que está habiendo en paralelo dos caminos, y uno es hagamos más eficiente y mejor este sistema, está bien, pero yo creo que en el fondo la gran transformación tiene que venir desde la perspectiva personal de decir ¿por qué hago lo que hago? ¿No? Entonces yo creo que las empresas en este sentido se tienen que hacer un examen de conciencia, sobre todo las que invierten mucho en responsabilidad corporativa, porque quizás son las que se sienten más culpables. Entonces necesitan darle una vuelta muy profunda a eso, porque muchas de las empresas que aplican esos principios deberían replantearse si su negocio es alineado con eso o no. Entonces ahí nos metemos en un territorio más peligroso, pero al final, si queremos hablar honestamente y abiertamente, necesitamos también poner encima de la mesa si estas empresas generan de verdad valor para la humanidad o no. Entonces eso es una cuestión que está parte del discurso de la economía circular. Yo, de todas formas, si me permites hacer un matiz también a tu pregunta, sí, el cliente es el objetivo, pero el cliente no manda. Son los mercados los que mandan. En las eras de las redes sociales, de los big data, todo en la nube, el mercado conoce a su cliente y el mercado produce para su cliente lo que el mercado quiere producir, le cambia la opinión del cliente. Es decir, la transformación hacia la economía circular no está en manos del cliente, está en manos del mercado. Sí, es un punto buenísimo, Sí, pero la realidad es que intentamos que crean lo contrario, ¿no? Sí. Yo quería añadir una cosa a lo que habéis dicho, porque se puede también ver la manifestación de lo que está pasando en el mercado, ¿no? Como estás diciendo, porque acaba de salir un informe de World Economic Forum, donde se quedan cada año en Davos, y que son las mismas personas que están realmente enriqueciéndose, ¿no?, de este sistema. Que dice que 1% de toda la población mundial ha quedado con 82% de la riqueza de este sistema, y que para el año 2030 2/3 de la riqueza va a acabar en 1% de la población, porque vamos a peor, y si ves el gráfico ha empeorado desde la crisis, y mucho de esta riqueza también se ha invertido en los países emergentes, Latinoamérica. Pero entonces, ¿para quién estamos trabajando o para quién sirven estos negocios? Porque realmente, como está diciendo Nicola, una economía circular para mí tiene que redistribuir y estar también distribuida. No solo ser una economía distribuida, pero también distribuir la riqueza. Porque una economía circular, por ejemplo, básicamente afecta la parte social, la parte ambiental y la parte económica, justo como estamos diciendo en sostenibilidad. Pero las empresas pueden, como está diciendo Nicola, por ejemplo, enfocar en la parte que les conviene. Por ejemplo, ahora la industria del reciclaje está celebrando muchísimo por las políticas europeas. La industria de plástico no tanto, porque, pero es verdad que al final vamos a tener estos mismos inversores, les da igual si invierten en plástico o en reciclaje. Si va a haber negocio en reciclaje, van a invertir en reciclaje. Lo puedes llamar otra marca, pero de donde yo compro la ropa o lo que sea, que no es nada circular, pero ahí también la marca cambia. Y eso, yo creo que ese cambio profundo que está hablando Nicola es muy importante, porque estamos viviendo realmente la mayoría de nosotros detrás de una cortina de lo que es la realidad y lo que es la percepción de la realidad. Y si ves los problemas más profundos, más importantes, que se llaman los límites planetarios que estamos sobrepasando a nivel de crisis ecológica, a nivel de crisis de biodiversidad, el cambio climático, que es el problema mayor que tiene la humanidad, y luego las crisis sociales, que es la desigualdad, que cada año publica en Davos los riesgos más importantes, la migración, que es una manifestación de la economía actual, las guerras, el cambio climático que está creando la migración, y las guerras también, que la mayoría de las guerras son geopolíticos vinculadas a energía. Entonces, todo esto es parte del mismo sistema. Obviamente, me gusta mucho este dicho que pone
que nunca cambiarás las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que haga que el modelo actual sea obsoleto. Eso es un dicho muy importante en el mundo de innovación. Y la otra cosa es difícil conseguir que un hombre entienda algo cuando su salario depende que no lo entienda. Eso es pragmático. Entonces, no podemos cambiar este sistema, como dice Nicolás, hacer un tuerzo para que sea el mismo sistema extractiva, destructiva, nada simbiótico con su entorno, ni a nivel ambiental nada, pero a nivel social tampoco. Entonces, ¿para qué sirve esta economía? Tenemos que pensarlo. Y sí que se puede. Yo el otro día estaba diciendo, si todo el mundo quería hacer yoga, de golpe la industria de yoga se puede crear riqueza, porque la gente quiere invertir su tiempo, pagar clases de yoga, y se puede intercambiar moneda, se puede tener una economía, pero porque la gente se dedica a hacer esto, o a masajes o lo que sea, pero se puede crear industria de cualquier cosa. La cuestión es lo que dice Nicolás, ¿en qué estamos invirtiendo el dinero? Y solo para terminar, me gusta mucho el ejemplo de la obsolescencia programada, pero también me gusta la obsolescencia percibida, porque la industria de marketing se ha dedicado durante años en hacernos pensar que necesitamos cosas, que tienen psicólogos trabajando en este tema, que son muy, muy listos y saben que la mayoría de nosotros no sabemos estas cosas, o la industria alimentaria que está arrastrando selvas, la industria de carne, que no sabemos nada de lo que está detrás de todo esto, y si sabíamos la mitad de lo que está realmente pasando, y las noticias que nos dicen, es toda distracción de lo que realmente está pasando. Entonces, si realmente sabíamos cuáles son los problemas más claves, los vamos a enfocar en innovar hacia la demanda, realmente la demanda real, no la demanda percibida, no la demanda falsa. Tenemos que innovar hacia la demanda, poner nuestro dinero social hacia la demanda para que la sociedad sea sostenible. Y eso es innovación total. Totalmente claro el enfoque. Pero entonces, por ejemplo, en la industria de los móviles fijos, digo los móviles fijos para los móviles, donde al final tenemos las dos obsolescencias, la programada y la percibida, ¿cómo hacemos para lanzar un mensaje o para generar una economía circular en este contexto? Porque tienen las dos, incluso si me apuras hay alguna más. ¿Cómo hacemos que eso se ocurre? Porque es todo un sector donde esos dos elementos van de la mano. Es decir, al final es hacernos permanentemente, o necesitas más cámara, necesitas más no sé qué, necesitas permanentemente más. Pero en este tema, a mí lo que me fascina es que en la industria de los móviles antes sí que era una evolución tecnológica y había una obsolescencia tecnológica de unos a otros, pues en lo que tú has dicho, en los píxeles de cámara, etcétera. Ahora ya no estamos en un tema de más prestaciones tecnológicas, estamos en un tema de más prestaciones de software, que es diferente, que los mismos teléfonos con las mismas prestaciones tecnológicas, con los mismos procesadores, con las mismas características de cámara, etcétera, simplemente se quedan obsoletos porque tienen un software que han capado y que no se puede actualizar en su sistema operativo, y eso hace que se ralentice, que vaya más lento y que consuma más batería. Ese es el hecho, ¿eh? Yo tengo además el ejemplo, me he informado además, antes de que tú, a la pregunta, yo ya hacía unos días que llevaba informándome porque me había comprado dos móviles y digo, caray, pero ¿por qué este va más rápido y este igual? Es que tienen exactamente las mismas prestaciones, solo que uno tiene 3 años y el otro tiene 3 meses. Bueno, es un problema de software. Con eso, ¿cómo hacemos? Porque ya no es una cuestión de percepción de las prestaciones tecnológicas, es una cuestión de que la propia obsolescencia te ralentiza el teléfono. Las impresoras, lo de las impresoras es todavía mucho más escandaloso. Las impresoras tienen un chip integrado que cuando terminan de hacer un determinado número de copias, directamente la impresora se bloquea y aparentemente se ha roto y ya no tiene solución. La impresora está perfecta, lo único que hay que quitar es el chip, saber dónde está el chip, buscarlo y desactivarlo. Esas son cosas que la impresora te puede estar sirviendo, imprime a color, es muy bonita, está programada para fastidiar al consumidor a los 2 años o al número de copias relativas. Entonces, esto es como complicado porque yo creo que aquí no cabe la innovación ya está ahí, la innovación la tenemos encima de la mesa todos los días. Aquí es un problema de conceptos, de ética social. Yo creo que va por ahí el tema.
solo añadir que yo creo que la economía circular es una revolución a nivel de conciencia y de cultura, realmente, a nivel profunda que estamos diciendo, por justo lo que estás diciendo. Yo creo en este sentido que hay que hacer una separación entre los productos que para nosotros son commodities y lo que no lo son. Con esto quiero decir que hay personas que alquilan medios de transporte, ¿no? Como scooters eléctricos para moverse de un punto A a un punto B, y hay personas que tienen una moto y le ponen un nombre, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros tiene una relación especial con los objetos que nos rodea. Hay alguien que tiene camisas de cuadros de la playa, que no le ponen nombre, pero casi, y hay personas que se ponen productos de usar y tirar. Entonces, con esto quiero decir que en los móviles, yo creo que cómo se está convirtiendo realmente que lo que a nosotros nos interesa es el software y es la conexión a WhatsApp, las diferentes Instagram, este tipo de cosas, yo creo que es uno de los productos que está sujeto a ser servitizado, y ser servitizado significa que las empresas, a diferencia de lo que hacen ahora, tienen que adoptar una política de diseño del terminal diferente. Porque ahí en este caso necesitamos acercarnos más a un ejemplo como el de Fairphone, ¿no? Que es un sistema modular de teléfono reparable, tiene unas características. Los de Fairphone, pobrecitos, están haciendo el trabajo sucio de todos los demás, pero están abriendo camino con el machete, como estaba diciendo antes, un poco ellos también. Y la cuestión es que, la cuestión es que actualmente, por ejemplo, la minería urbana, que es la minería de móviles o de aparatos electrónicos, es mucho más rentable que la minería que pasa en los Andes, ¿no? Es decir, para sacar oro y metales preciosos, ¿no? Entonces, yo creo que el futuro va hacia una servitización extrema de muchos bienes que nos rodean, la mayoría de ellos, yo diría, los que nosotros tratamos como commodities, como productos que yo tener un móvil o otro, me da igual, a mí me interesa que sea funcional, que tenga, digamos, una forma, etcétera. Pero todos los demás productos, y me refiero a temas de moda, de ciertos complementos de la casa, hay cosas que se tendrán que ver cómo lo podemos hacer. También existe una otra opción, que es en vez de la servitización, de pagar cada mes, porque también, si lo pensáis bien, entramos en otro tema psicológico, que es, claro, pero yo me compré ese ordenador, pagué 800 euros el año pasado y me olvido de eso. Y eso a nivel psicológico tiene un impacto muy importante, porque yo el resto del año no estoy viendo que estoy pagando eso. Entonces la servitización tiene un sentido en algunos casos, si la tarifa es pequeña, pero en casos de otros bienes tiene sentido que las empresas monten sistema de recogida de los productos, de recompra de los productos, porque por ejemplo en un vehículo comercial ligero, el coste de fabricación de una furgoneta, ¿cómo se dice? Sí, de una furgoneta, es de un 55%. Significa que si la empresa diseñara ya el producto para ser ella la soberana de estos materiales, la empresa podría ahorrar, digamos, un 40% en la fabricación de nuevos modelos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que buscar unos mecanismos que rompan con este tipo de uso obsolescente, que hace que nosotros tenemos que premiar realmente la durabilidad en vez de premiar el cambio rápido, ¿no? Quería decir que yo creo que los consumidores realmente, es verdad que nos echan mucho la culpa a los consumidores, o si estamos en el lado de empresa, somos los mismos consumidores también, pero tenemos mucha responsabilidad realmente de saber qué es detrás de este producto, y yo creo que cada vez más podemos exigir también a nivel regulatorio, pero que haya más responsabilidad extendida del productor, por ejemplo. Es otra manera de hacerlo. Lo que está pasando, por ejemplo, los coches con este escándalo de diésel, por ejemplo, la economía circular, en el sentido más estricto, no tiene tanto en cuenta la vida del producto durante el consumo. Entonces eso hay que tener en cuenta también, porque un coche diésel cuando está en circulación y está matando a gente, eso no tenía en cuenta, estaban solo pensando en la parte de CO2 para el cambio climático. Entonces un pensamiento circular, tienes que tener en cuenta toda la cadena de valor durante el consumo hasta final, y ver a nivel sistémico. Y realmente lo que estamos hablando de el cambio chip, de un pensamiento reduccionista, ¿no? De pensar en cosas solo a nivel de esto es mío, esto solo afecta a mí, y de a ver si hago esto, ¿qué pasa? A una visión más compleja, más sistémica,
saber que la ecología estamos todos, todos afectamos entre todos y todo afecta a otras cosas y pensar, y ahora tenemos la información, entonces yo creo que la transparencia también, gracias a la digitalización, nos va a ayudar muchísimo a ver, y ahora están hablando utilizar blockchain para trazar las cadenas de valor, para ver de dónde viene, y etiquetados y todo esto, pero hay maneras que yo creo que al final, si va a haber un segundo paso de lo que tenemos ahora, que es capitalismo, cuando salimos de feudalismo, el segundo va a ser los tribus de consumidores que está diciendo Nicolás, van a ser los reyes, que fueron los reyes feudales en su momento, porque realmente los tribus de consumo van a tener muchísimo poder y realmente lo tienen, pero no tienen la organización que tiene la organización antigua, que está basada en capital, en corporaciones y el gobierno, que es de donde venimos, como he dicho, de imperialismo. Entonces todo esto, el siguiente paso es crear estos tribus locales con una visión global, ecologista y sin países, ¿no? Tanto. Y lo que, un segundito, lo que habilita eso es que la innovación tecnológica en miniaturización de las plantas productivas hace que ese oligopolio y monopolio en los ámbitos energéticos, fabricación y de logística, como era hasta ahora, lo que nos va a pasar como ha pasado con la era digital. Los medios de comunicación eran unos y de repente tú has puesto un ordenador y una conexión a alguien y has creado los prosumidores. Entonces, si nosotros, estas tribus van a estar empoderadas porque van a tener los medios productivos para fabricarse sus propios productos. Y ahí es donde las empresas, las grandes sobre todo, tienen que mirar a ver nosotros cómo sobrevivimos a eso. Porque de repente la gente en sus barrios va a fabricar lo que necesita. Sí. Muchas gracias. Dejarme un segundo, porque nos quedan ya 2 minutos, por intentar resumir brevemente, y os voy a dar la palabra después a cada uno para que digáis con una sola palabra cómo resumiríais todo esto. Estamos viendo que la economía circular es un prisma con muchísimas facetas o facetados. Una de ellas es la parte regulatoria, donde habrá que poner foco y ver esto cómo se dinamiza. Otra parte es la parte cultural de las personas, que hay un movimiento, habláis de tribus, habláis de buscar cómo nosotros mismos deberíamos de estar desde nosotros mismos buscando, impulsando este movimiento más circular y más ecológico. A priori, cuando lo que nos apetece son pequeñas indulgencias y la moda y tal, parece que no va a ser muy fácil, pero vosotros lo ponéis encima de la mesa. Hay un tema ligado a la eficiencia de las compañías y cómo hacer más eficiente este crecimiento. Hay cosas que no hemos tocado, como los movimientos biomimicry, ¿no? Que miras a la naturaleza para ver cómo se generan los crecimientos y se pueden hacer de manera diferente. Y luego hay otra faceta ligada a cómo sigo creciendo y sigo ganando dinero de las propias empresas. Y no parece que todo ello vaya en la misma dirección. Entonces, se antoja que este tema de la economía circular está, pero el andar no parece que vaya a ser fácil, o el camino no parece fácil. Habéis hablado de travesía en el desierto, yo creo que ya no es desierto, ¿no? A lo mejor es una tundra, ¿no? Empieza a haber alguna plantita. Os pediría, por resumir muy brevemente, cómo veis los siguientes pasos, si parece a cada uno, empezando por ti, Saram, muy brevemente, siguientes pasos para dinamizar esto de todo, y agradeceros muchísimo vuestra participación. Sí, yo creo que los siguientes pasos tenemos que saber que dentro de cada empresa, el gobierno y los consumidores y la comunidad hay realmente muchísima más conciencia que lo pensamos, y además si rascas un poquito, veas que la mayoría de gente está buscando respuestas de manera desesperada y que realmente hemos perdido el sentido en el materialismo que estamos viviendo. Y yo creo que siguiente cosa que quería decir, que vamos a tener tiempo de sobra porque el modelo industrial que nos ha creado empleo hasta ahora, con la digitalización y automatización, nos va a quitar bastante trabajo. Entonces vamos a tener tiempo de sobra en solucionar los problemas reales, porque este sistema ya nos va a necesitar, no tenemos que tener sindicatos para luchar por nosotros, porque ya los robots lo van a hacer. Entonces el reto mayor que vamos a tener sí que va a chocar, pero yo veo que hay un tercer camino que es muy bonito y que va a aparecer, va a brotar, que está brotando, y que realmente esta lucha no va a ser tan sangrienta, ¿no? Gracias.
Bueno, yo por mi parte pues concluir con que entiendo que el concepto de economía circular se tiene que aplicar en dos áreas, es la parte de servicios y la parte de producción. También son áreas que en la parte de servicios se me antoja más cercano al mundo en el que trabajo, ¿no? El turismo y en el mundo hotelero. Al final, la economía circular simplemente es volver a los conceptos en origen de la sostenibilidad, es decir, recomponer aquello que estás utilizando para dar servicio una vez hayas terminado con ello, ¿no? Al final, hay ejemplos, y tengo un ejemplo en España de un establecimiento en Baleares que precisamente está trabajando para dinamizar la economía local de su zona. Esa economía local está generando beneficios que además se están revirtiendo para el mantenimiento del medio ambiente y de las zonas ecológicas que son precisamente objeto de visita o de promoción turística, ¿no? Eso es economía circular de alguna manera. En la parte de la producción, de la industria, creo que tiene que haber una integración de la ética, una responsabilidad por parte de los productores, responsabilizarse de la vida final de todos los productos que se fabrican. Es decir, me parece muy bien que tenga que haber una renovación, que tenga que haber un avance tecnológico, pero cuando eso ya no da más de sí, ¿qué hacemos? ¿Lo tiramos a un vertedero? ¿Se ocupan los gobiernos del reciclaje o es el propio fabricante el que se ocupa de retomarlo y darle una nueva vida o un nuevo valor a los ingredientes o a los componentes? Gracias. Sí, yo creo dos cosas. Una es que necesitamos, dos cosas que pueden ir en paralelo. Uno es, necesitamos identificar cuáles son los cuellos de botella que están dificultando esta transición, y eso es identificar las inercias socioeconómico-políticas que hacen que esto no esté aplicando, porque hablamos de muchos ejemplos, pero muy pocos están siendo rompedores. Yo creo que allí lanzo un llamamiento de ayuda para las instituciones. Yo creo que las instituciones están superadas por las tecnologías, por la velocidad de la sociedad, y no dan abasto y mentalmente no son capaces de procesarlo. Entonces sus políticas van con mucho retraso y lo que hacen es que estorba más, a pesar de la buena fe. Entonces yo lanzo una ayuda, un SOS, ¿no?, de consumidores y empresas que les ayuden a las instituciones, que nos pongamos en sus lugares. Y segundo, y más importante, yo creo que necesitamos entre todos co-crear, que puede ser a través de un proceso de sueño colectivo, cuál es el futuro en que queremos vivir, porque si no lo identificamos, si no le ponemos un nombre que podrá ser un postcapitalismo, le podemos llamar un nombre lo más marketingiano que queramos, pero necesitamos sí entre todos construir cómo queremos habitar este planeta, porque parece que el capitalismo ya vemos que no nos da respuesta suficiente, necesitamos crear otro modelo. Entonces primero necesitamos visualizarlo mentalmente y a partir de ahí ya podremos encaminarnos hacia eso. Vale, por mi parte, bueno, como decía Sam al principio, decía que al fin y al cabo no tienes que ir en contra de las tendencias, sino crear tendencias nuevas. Al fin y al cabo, venía a decir la frase un poco, pues ese sería un poco el llamamiento, sería, oye, vamos entre todos a tener una mayor concienciación, desde empresas más pequeñas que a lo mejor tienen menos inercia, que están partiendo, desde universidades, diferentes foros, poder partir hoy cada vez que sea más una realidad o una dinámica, una tendencia que sea una realidad, para que eso ya conlleve que otras empresas lo puedan ver, pues eso, como macro tendencia, como proyecto a seguir de alguna manera, para, como pasa con cualquier tecnología, que vean claro que puede ser una buena oportunidad pues para invertir, como comentabas, los inversores que vean que aquí hay un mercado, y para eso lo que necesitamos es que cambie la forma, pero desde las bases. No tanto también, de los gobiernos son importantes, pero tienen que sentir también esa presión desde abajo de, oye, queremos que esto cambie, queremos esta nueva realidad, queremos estas nuevas tendencias, y lo otro, esperemos que venga casi por necesidad, aunque lleve más tiempo o los plazos sean mayores de los que nos gustaría. Gracias. ¿Quieres cerrar? Pues, muchísimas gracias a todos por haber estado. Yo creo que la economía circular, aparte de concienciar en las empresas, también crea muchas oportunidades. Hemos hablado de nuevas empresas que se han creado pensando en economía circular, crea mucha oportunidad a nivel de la reutilización de todos de lo que dejamos ahí. Y yo creo que es un término que dentro de poco vamos a empezar a oír mucho en España aquí hablar de economía circular. Esperemos que no se quede en una moda y que de verdad impregne a la sociedad, a las empresas y a los gobiernos. Así que nada, muchísimas gracias a todos por haber venido, muchísimas gracias por haber estado ahí y nos vemos pronto en otra Open Class aquí en UNIR. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.